¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo CNN Tiempo en este día martes 7 de noviembre, luego de las noticias y desde nuestra terraza, para hacer la proyección meteorológica, pero también para poner temas de discusión sobre la mesa a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Me imagino que el día de ayer sintieron el sismo de mediana intensidad que estuvo presente en gran parte de la zona central de nuestro país y que ubicó su epicentro, atención, a 30 kilómetros al oeste de Valparaíso, a una profundidad de 48 kilómetros. Es un sismo catalogado como de mediana intensidad 5.3 que se sintió el día de ayer. Estamos revisando algunas imágenes de apoyo que nos contextualizan y que nos permiten introducir lo que queremos hablar el día de hoy con el geofísico de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías, que nos acompaña una vez más en CNN Tiempo. Ahí está, en la pantalla de CNN Chile desde la región de la Araucanía. ¿Cómo ha estado ese territorio? ¿Cómo has estado tú, Cristian? ¿Qué tal? Hola, gracias por invitarme. Acá todo bien, un poco frío porque la lluvia no se quiere ir, aunque sea noviembre, pero no importa, Sí. nos gusta el frío. Ha costado que se instale la primavera también en ese territorio, lo hemos estado conversando en CNN Tiempo. Cristian, entremos en materia. ¿Es la región de Valparaíso y territorios cercanos la zona o una de las zonas de nuestro país más propensas a un sismo de grandes proporciones o derechamente un megaterremoto? Es una de las zonas. En Chile, bueno, todos sabemos que en Chile tiembla mucho, pero el asunto es Sí. que hay varios lugares donde se ha venido acumulando energía hace muchísimo tiempo y que no hemos visto que se haya liberado en forma de un terremoto. Y por lo tanto, hay lugares como que de alguna forma u otra no le tiene puesto el ojo encima. Sabemos que las placas están bloqueadas, acumulando tensión. La pregunta es, ¿cómo van a desencadenar el próximo gran terremoto? ¿Va a ser uno no tan grande, de magnitud 8, no tan grande para estándares chilenos nomás, o va a ser algo mucho más grande de magnitud 9 puntos y algo, que es lo que puede pasar en varios lugares de Chile? Un lugar es la zona central la zona central en Chile, porque el último megaterremoto ahí ocurrió en 1730. Sí, Entonces, claro. desde ahí han ocurrido varios sismos importantes, pero no se ha liberado toda la tensión que se viene acumulando desde esa época hasta ahora. Y una de las zonas donde menos se ha liberado es justamente frente a las costas de la región de Valparaíso. Entonces, esa hoy es una zona que puede generarte un terremoto de magnitud 8.3, 8.4 sin ningún problema, con tsunami, y eso sí puede ser muy complejo. Entonces, si bien mientras más tiempo vaya pasando, potencialmente vamos a tener más tensión acumulada. Hoy ya tenemos suficiente como para un terremoto de este tamaño, 8.3, 8.4. Probablemente mientras más tiempo vaya pasando, vamos a tener suficiente como para tener algo más grande. Y eso es lo que hay que estar atentos, hay que pensar en ese escenario, aunque no nos guste mucho, porque en efecto es una de las zonas donde no solo va a ocurrir un gran terremoto en algún lugar en algún momento del futuro, sino que aparte vamos a tener un tsunami en una zona que está muy densamente poblada, con buena parte del desarrollo económico del país justamente en esa zona, así que es un Bueno, problema claro. más o menos grande. Bueno, y en ese sentido, cuando tú hablas de las costas de la región de Valparaíso, la preocupación se concentra mayormente, por ejemplo, en el puerto de Valparaíso y en la ciudad de Viña del Mar. Claro, Puerto Valparaíso es una zona compleja. Valparaíso no lo pasó bien en el terremoto de 1730 para nada. En lo poco que había de Valparaíso en ese ¿Ese momento. terremoto superó la magnitud 9? Sí, ese terremoto, la Imagínate. gente hasta ahora ha estimado que la magnitud está en el orden de 9.1, 9.3, o sea, muy grande, tremendamente grande. Con un tsunami tan grande que generó daño en Japón. En parte por eso la gente lo pudo encontrar también. Y Sí. claro, Viña del Mar, por ejemplo, en esa época no existía, porque estamos hablando de 1730. Entonces, Viña nunca ha tenido un gran tsunami y ha crecido sin pensar mucho en que en algún momento su vida podría tener un gran tsunami al frente. Y eso nos pone al frente a un problema muy grande, porque hemos hecho crecer una zona sin tener en cuenta mucho lo que puede llegar a pasar más adelante. Y claro que eso es un gran problema ante el cual tenemos que movernos muy rápido también para poder resolverlo. Y tú tocabas un tema que es sumamente interesante hace algunos segundos atrás, Cristian, cuando decías la afectación a la actividad económica de nuestro país, porque claramente pudiese haber una gran afectación a la ciudad, a las personas que habitan, por ejemplo, en el plan de Valparaíso o en el plan de Viña del Mar, Sí, pero no nos olvidemos que la ciudad de Valparaíso es un puerto y que gran sí. parte de nuestra economía pasa por ese territorio justamente, así es que claramente habría una afectación desde esa perspectiva también, Cristian.
Y no solo a Valparaíso, un poco más al sur tiene el puerto San Antonio, por y ejemplo, hoy por también. hoy, hoy por hoy la idea es como potenciar el puerto San Antonio junto con el de Valparaíso. Entonces, es como que estuvieras poniendo todos los huevos en la misma canasta, otra vez. Y pensando que quizás para la resiliencia del país deberías potenciar, tener como planes B en otros, potenciar otros puertos en caso que caiga alguno de los dos o que deje de operar durante unos meses. No estoy pensando que se destruya, estoy pensando que se deje de operar. Y para poder mantener la economía andando, necesitas puertos en otros lados. Si pones todo en la misma zona, que es la que está más potencialmente afectada por un terremoto en el futuro y con un tsunami en el futuro, estás lamentablemente poniendo toda la inversión en un lugar tremendamente peligroso. Entonces tienes que tomar más medidas de mitigación, se vuelve un poco más difícil hacerlo. Y quizás lo que deberíamos pensar como país es tener una red de puertos más potente para que en caso que alguno deje de funcionar durante un tiempo, tú puedas mantener la economía del país andando con las exportaciones en otro lado, Claro. porque va a seguir temblando en Chile, eso no hay duda. Sí, de eso no hay duda y tú lo definiste muy bien y en buen chileno no poner todos los huevos en la misma canasta. Tú también decías hace algunos minutos atrás que la ciudad de Viña del Mar como tal no ha enfrentado un tsunami. ¿Qué dice la proyección, Cristian, de qué debiese pasar en ese territorio? Por ejemplo, con un terremoto magnitud 9, ¿el agua podría llegar incluso hasta la Avenida Libertad? Consideremos que desde el sector costero o desde el borde costero hasta la Avenida Libertad hay aproximadamente 8 a 10 cuadras. Sí, podría subir más, un poquito más todavía. Hay partes que llega, hay algunas predicciones que plantean que llega hasta casi el Sporting. Eso O es mucho sea, más allá. eso es mucho más allá. Sí. El tema con la parte plana de Viña es que es muy plana, valga la redundancia. Y eso hace que el agua simplemente avance y avance y avance. Y eso lleva a que toda una parte que hoy por hoy tiene alto desarrollo económico por el turismo que es de la zona, más las segundas viviendas de mucha gente que vive ahí estarían bastante afectadas por un tsunami grande como el que podría ocurrir en el futuro. Y un poco eso es lo que no se ha querido ver. O sea, hablamos de entradas de mar del orden de 6 8 metros de altura, que es como una muralla gigante que va entrando, una entrada muy, muy fuerte con mucha energía. Eso podría llegar a ocurrir y eso es muy complejo de enfrentar. Sobre todo porque, de nuevo, la gran parte del desarrollo económico está en esa zona. Sí, claro. Ahí está cerca el casino de Viña y eso es un lugar donde si tú estás parado ahí y tratas de caminar hacia algún lugar de evacuación, no alcanzas a llegar antes que llegue la primera ola. Entonces Sí, necesitas pensar en evacuación vertical para salvar la vida de las eso. personas. Eso implica pensar en cómo lo vas a ejecutar y hay hartos desafíos en ese lugar porque, de nuevo, como se desarrolló sin pensar en lo que podía pasar en el futuro, hoy enfrentamos las consecuencias de hacer eso. No, y zonas súper pobladas, por ejemplo, todo lo que se conoce como la población Vergara o los nortes, los ponientes también en la ciudad de Viña del Mar. Y si nos vamos hacia la ciudad de Valparaíso, también se ha hablado de una proyección que incluso podría llegar el agua en el caso de un tsunami provocado por un terremoto, un megaterremoto, hasta el edificio del Congreso, incluso más allá, Cristian. Por lo tanto, es Sí, sumamente importante fortalecer los planes de mitigación, fortalecer el trabajo preventivo y de zonas de evacuación y pensar, por ejemplo, como tú decías y me diste la bandeja para un tema que quería conversar contigo también durante esta entrevista, en la evacuación vertical. ¿Están las condiciones o sabemos lo suficiente de evacuación vertical para lograr salvaguardar a toda la población, por ejemplo, que vive o estudia en estas calles que detallábamos recién? con la evacuación vertical es como nuestro punto de venta más importante, si quisiéramos llamarlo así. Es como es casi como nuestra salvación en muchos sentidos. Porque la evacuación vertical no solo funciona para las personas que estén en un edificio, que estén en la playa y que venga un terremoto en el momento, sino que también, por ejemplo, para los niños que están en los colegios. Y que hay Niños que muchos pueden ahí. subir, que son muchos, que es más fácil para los niños subirse a un quinto, un cuarto piso en un colegio que caminar todos los metros que hay que caminar rumbo al cerro de manera ordenada, O una porque son persona pocos mayor, Cristian, que tiene una también, movilidad a lo mejor un también. poco más lenta respecto a una persona más joven, pensando también en la proyección respecto a la cantidad de minutos que tardaría una ola en llegar a estos territorios de los que hemos estado conversando. Exactamente, y eso hace de que entonces uno necesite establecer estos planes de evacuación vertical. El problema está
en que no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, tanto en lo político para poder reglamentarlo y asegurar que esto funcione, y también en lo ingenieril hay ciertas cosas que todavía están un poco en duda. Cómo se va a implementar, cómo son las formas de subir a los edificios, cuáles son todos los edificios que estarían en condiciones de soportar la carga extra de un montón de gente arriba de ellos. Y esas son preguntas que los ingenieros están resolviendo hoy en día, porque es un tema muy importante, pero también la parte política que viene después es tremendamente relevante, el cómo tú lo normas, cómo tú permites de que esto pase, pero al mismo tiempo que la gente entienda lo que tiene que hacer, y cómo ayudamos a que exista una colaboración en ese sentido. Sí, claro que sí. Y sobre lo mismo que estamos conversando, se refirió en una entrevista el director nacional de Senapred, Álvaro Ormazábal, y dijo lo siguiente: nosotros tenemos una norma sísmica que establece que deberían soportar movimientos fuertes para distintas modelaciones que se tienen, pero no tenemos una norma que diga cómo debe ser la infraestructura de tsunami resistente. Y en ese sentido, Cristian, quisiera preguntarte, por ejemplo, para llevarlo a términos coloquiales, ¿cuántos pisos como mínimo debiese tener un edificio para poder ser centro de evacuación vertical? ¿Estamos hablando de a lo menos 7, 8 pisos? ¿O qué características debe tener la construcción para soportar una gran cantidad de personas al momento de enfrentar una emergencia de estas características? Sí, son varias preguntas bien complejas, algunas de ellas. A ver, un tsunami como los que hemos tenido en Chile, eh, hablamos de alturas de ola del orden de como 8 metros, 10 metros, ya es mucho. Entonces ahí pensamos que ya en un quinto piso deberíamos estar relativamente bien, en un cuarto piso inclusive, pero quinto para arriba ya deberíamos estar Mm. bastante bien. El tema ahora es que un edificio no se caiga cuando venga el tsunami, y entonces Exacto. ahí hay que estudiar bien exactamente cómo los edificios quedan después del terremoto y ver cuál es la carga extra que le pone el tsunami. En otros tsunamis que han ocurrido en el mundo nos hemos dado cuenta de que pareciera ser que el tsunami mismo no termina como botando de los edificios, el agua como que no lo hace. El problema es cuando traen un montón de otros materiales que están con ella. No sé, por ejemplo, pienso en el puerto, hay containers que van a ser arrastrados, hay barcos que van a ser arrastrados. Y esos choques hay que verlos. Entonces, eso es parte del estudio que se está haciendo ahora para poder también establecer bien esa normativa e identificar claramente cuáles son. Yo sé que cuesta mucho como casarse con que este es el edificio que puede serlo, porque hay una confianza detrás de eso, pero tenemos que hacerlo lo más rápido posible para que quede bien establecido, porque ya tenemos que salir de la parte técnica y entrar a la parte política del asunto. O sea, Sí, claro. imagínate, establecemos cuáles son los edificios. Perfecto, pero después hay que entrar a ver cómo permitimos que la gente pueda subir. Y ahí es una discusión que suele ser mucho más larga que la de solamente ver la parte técnica del asunto. Claro. Para ya ir cerrando, Cristian, te quiero preguntar dos cosas. Nosotros en la pantalla, en el reproductor de caracteres, tenemos el siguiente título: Laguna sísmica en la zona centro del país. Me gustaría que aclaráramos ese concepto. ¿Cuántos años deben pasar entre un gran terremoto y otro para hablar de que determinado territorio está dentro de una laguna sísmica? Y por otro lado, también preguntarte, antes de terminar, por la falla de Marga Marga y cómo ésta pudiese influir en aumentar, por ejemplo, el efecto de un gran terremoto, Cristian. Claro, una laguna sísmica es lo que se da cuando no tienes terremotos importantes en una zona. Normalmente es porque las placas tratan de desplazarse una respecto a la otra, pero se quedan como pegadas en el contacto y no lo consiguen. Entonces no tienes muchos sismos en la zona. Eso lleva a que si tú miras una cantidad de décadas de datos, te vas a dar cuenta que de pronto faltan sismos en un lugar, como Perfecto, que entiendo. echas de menos que ocurran. Y ahí es donde dices, oye, hay una laguna sísmica. Lo vimos previo al terremoto del Maule, lo vimos previo al terremoto de Illapel, y un poco lo vemos también en la zona, en la costa de Valparaíso. Hoy en día, aparte de eso, ya sabemos también de que la deformación que se mide con GPS te indica de que hay un lugar bastante bloqueado frente a las costas de Viña Valparaíso. Entonces, como que por ahí podemos identificar estas zonas que están más propensas a generar un gran terremoto. ¿Cuánto tiempo es una buena pregunta? Normalmente no hay un ciclo específico con tiempos súper marcados, pero normalmente se entiende que ahí pasan varios siglos antes de que venga un terremoto muy grande, de magnitud 9 y algo, 300 años, 500 años, una cantidad de tiempo más o menos grande. Por eso es tan complejo pensar en 1730 hasta ahora, porque ya vamos a cumplir casi 300 años y Casi ya 300, sí. se te viene un poco encima. No es que vaya a pasar en 300 años, simplemente te dice que ya hay harto tiempo.
Y claro, entre medio tienen los terremotos de magnitud 8 que parecieran que ocurren un poco más seguido, pero en comparación con el grande, los de magnitud 8 no alcanzan a liberar tanta tensión como para evitar un grande. Entonces, finalmente, mientras van ocurriendo los más pequeños, el grande todavía sigue creciendo, incubándose. Y claro, cuando tienes un terremoto como uno de magnitud 9 y algo, o incluso uno de magnitud 8 y algo, tú puedes reactivar fallas. Y en la zona se entiende que hay una falla, la falla de Marga Marga, que no hay evidencia sismológica fuerte hasta el día de hoy que te hable que está muy activa, pero que podría eventualmente, si es que se dieran las condiciones, si es que tuviera realmente mucha energía acumulada en el tiempo, que no lo sabemos, tú podrías ver que viene un terremoto y se podría llegar a reactivar la falla. Pero depende de cómo esté la falla previamente el terremoto. Vimos algo de eso en el terremoto del Maule con otra falla. Sí. Si te acuerdas, en el día del cambio de mando del 11 de septiembre, o sea, el 11 de marzo del 2010, había varios invitados Cuando de varios miraban las países. lámparas, Cuando miraban lámparas que se iba a caer todo, que hubo terremotos de magnitud 7. una La escena cosa muy es que recordada, sí. claro, la cosa es que esos sismos no ocurrieron como réplicas del terremoto del Maule, del 27F, sino que fueron más bien sismos que ocurrieron en una falla, la falla de Pichilemu, que la falla se reactivó después del terremoto del Maule, porque ya venía acumulando tensión hace tiempo, Mira. el terremoto del Maule le traspasa un poco más de tensión, generando un par de sismos. Y eso fue lo que sintió la gente. Entonces ahí es donde sabemos que ese tipo de cosas ocurren, pero obviamente tendríamos que entender mucho más cómo está la falla de Marca al día de hoy, y eso requiere investigar mucho más de lo que hemos investigado hasta el día de hoy todavía. Bueno, importante la investigación, pero lo último, Cristian, sismos anteriores en ese territorio cercano a Viña del Mar o en la misma ciudad, no hay señales de que se haya activado esta falla. Parece que no, porque instrumentalmente no se ha visto algo muy fuerte ahí, todavía Bueno, no. lo vamos a seguir reporteando y por supuesto en otra instancia lo volveremos a conversar. Te quiero agradecer, Cristian Farías, por esta interesante conversación y qué importante, como tú decías al comenzar esta entrevista, fortalecer las medidas de mitigación y también, por supuesto, fortalecer el trabajo preventivo, sobre todo pensando en estas dos grandes ciudades que hoy día nos han servido para ejemplificar lo que podría suceder allí. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día para allá. Chao, chao.